Niña pobre grita no comas el pastel y el billonario se queda paralizado. El ruido era abrumador. Risas, charlas y el tintinear de copas llenaban el aire del gran salón de la ciudad, donde el lujo se desbordaba en cada rincón. Los asistentes, todos vestidos de gala, disfrutaban de la cena exquisita. Javier, un empresario de mirada intensa y traje perfectamente ajustado, se relamía ante un impresionante pastel de chocolate adornado con oro comestible, que lo miraba como un trofeo. Sonreía, pero en su mente resonaban ecos de decisiones pasadas que lo atormentaban. En la calle, Clara, una joven cara de hambre y ojos desamparados, se arrastraba entre los transeúntes con un cartel que pedía ayuda. Su estómago vacío retumbaba en su interior, pero sabía que el mundo de los ricos nunca miraría hacia su dirección. Sin embargo, un presentimiento la llevó a acercarse a la entrada del gran salón. Desde la acera, su mirada se fijó en la escena opulenta. Entonces un impulso la atravesó. Debía entrar. Antes de que pudiera razonar, sudando por la mezcla de miedo y desesperación, Clara irrumpió en el evento. La música cesó y todos los ojos se volvieron hacia ella. Una figura desaliñada en medio de golosos banquetes y sonrisas impecables. Sin poder contenerse, gritó: «¡No comas el pastel!». Las palabras resonaron como un trueno. Los murmullos estallaron a su alrededor. Javier se quedó paralizado, con el tenedor suspendido en el aire. Su rostro pasó del asombro al desconcierto. «¿Qué quieres decir?», preguntó, la incredulidad tintándola su voz. Un nuevo miedo creció en su interior. Clara, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sentía el peso de todas las miradas sobre ella. Las luces centelleaban y el aire se volvió tenso. «Es veneno», afirmó. «Lo vi, escapé de un lugar donde lo prepararon para ti». Los invitados intercambiaron miradas. Algunos reían, otros fruncían el ceño. Pero Javier, atrapado entre su ego y un instinto primitivo que le avisaba del peligro, se puso en pie. «¿Quién eres?». Con cada palabra, un muro se alzaba entre él y la realidad. A su lado, su socia Ana apareció, su rostro radiante, pero en sus ojos había oscuridad. Sonrió con picardía, revelando una traición que Javier ni siquiera podía imaginar. «¿Ves, querido? A veces, los fantasmas del pasado regresan para arruinarlo todo». Clara no podía apartar la vista de Ana. El secreto que las conectaba era un hilo invisible que se tensaba con cada segundo. ¿Acaso era posible que Javier, un hombre que representaba todo lo que despreciaba, pudiera necesitarla? Los murmullos se convertían en un susurro inquietante. «Lárgate», le gritaron, pero Clara se plantó firme. Su voz temblaba, pero su decisión era clara. «No dejaré que te maten». Javier sintió cómo la opresión en su pecho aumentaba. Su pasado oscuro emergía a la superficie. Una vida de decisiones egoístas y traiciones acechaban en las sombras. ¿Podría este encuentro con Clara ser su oportunidad de redención, o era solo un juego del destino? Mientras el caos aumentaba, Javier y Clara se miraron, sin saber que a partir de ese momento, sus vidas estarían atadas de maneras inimaginables. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara y una chispa de esperanza iluminó los ojos de Javier. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». Javier y Clara se miraron. El caos a su alrededor apenas existía para ellos. Era como si el tiempo se hubiera detenido. El ambiente chasqueó con murmullos. La incredulidad se dibujaba en los rostros de los asistentes. Clara, aún temblando, sintió que su corazón palpitaba con fuerza, como si clamara a Javier: «Sal de aquí antes de que sea muy tarde». De repente, un fuerte estruendo irrumpió en el gran salón. La puerta trasera se abrió de golpe, y un grupo de hombres de traje negro, con máscaras que ocultaban sus rostros, entró como un torbellino. Clara sintió el aire frío que traían consigo, una brisa de terror palpable. Todos los ojos se volvieron hacia ellos. Risas nerviosas se convirtieron en gritos. «Tomen lo que quieran», gritó un invitado, mientras otros se agachaban bajo las mesas. Javier, aún paralizado por la revelación de Clara y el impacto repentino,
Finalmente reaccionó. ¿Quiénes son?, preguntó, su voz ahora temblorosa. Entre la confusión y el miedo, Ana, su socia, retrocedió un paso, revelando que a través de su inusual sonrisa, una cláusula de traición y manipulación latía en su interior. Los hombres enmascarados se movieron con una agilidad perturbadora. Uno de ellos, más robusto que los demás, se acercó al centro del salón. «No estamos aquí para robar. Venimos por la verdad», anunció, su voz resonando con autoridad. «Y la verdad está paralizada en este mismo lugar». El murmullo de los asistentes se intensificó. Clara sentía que su estómago se encogía. «¿Qué verdad?». La atmósfera se volvió sombría. El enmascarado continuó. «Javier Ruiz, has sido un ratón entre los gatos. Tus decisiones han tenido consecuencias que aún no comprendes». Javier frunció el ceño, su mente luchando por comprender. «¿Yo? No sé de qué hablas». En ese instante el hombre avanzó desenfundando un dispositivo pequeño de su chaqueta. Una pantalla holográfica emergió ante ellos, revelando imágenes perturbadoras. Javier, rodeado por lujos, tomando decisiones frías que involucraban despidos masivos y manipulaciones de mercado. «Las vidas que has arruinado te están reclamando», dijo el enmascarado. «Fue tu elección o la de ellos. ¿Cuántas víctimas más estás dispuesto a sacrificar para mantener tu estilo de vida?». El rostro de Javier se volvió pálido. Clara sintió un nudo en la garganta. Las palabras resonaban en su interior. Cada imagen era un golpe directo a su conciencia. ¿Era esto lo que Javier había estado ocultando? Las verdades que él había enterrado volvieron al presente, alimentando un pánico colectivo. Javier tragó saliva, incapaz de articular una respuesta. Ana, sin embargo, exclamó: «¡Esto es un absurdo! Él ha sido un pionero. No pueden hacer esto». Su voz comenzó a debilitarse, la confianza se desvanecía a medida que lo comprendía. No había escapatoria. Pero el enmascarado no parecía interesado en escucharla. «Ni tú ni él pueden eludir lo que han hecho», replicó el hombre con frialdad. «Hoy se acabó el juego. Es hora de que sientas en carne propia lo que provoca tu ambición». De repente, Clara gritaron: «¡Lárgate!», pero las palabras quedaron ahogadas en su garganta. La multitud se agachaba, gritos y risas nerviosas se convirtieron en llantos descontrolados. Los hombres enmascarados moverían sus manos y la música se detendría. Sin aviso, Clara fue empujada hacia adelante, sintiendo cómo el empujón del cuerpo de un hombre la lanzaba al suelo. Entonces, un grito desgarrador resonó por el gran salón. Clara levantó la vista justo a tiempo para ver a Ana caer al suelo, un chorro de sangre brotando de su brazo. La tensión se intensificó, la desesperación hacia cada rincón. ¿Qué estaba sucediendo? Todo se tornó caótico. La multitud gritando, la confusión reinando como un oscuro manto. Mientras el caos alcanzaba su punto culminante, los ojos de Clara se encontraron con los de Javier. Un instante congelado, una chispa de conexión en medio del horror. «¡Salva a Ana!». Secretos jamás volverían a ser los mismos. Javier y Clara se miraron, paralizados por el caos y el miedo. Hasta el momento, el salón era un verdadero torbellino de caos, gritos y cuerpos en movimiento. Pero esa conexión entre ellos, aunque breve, parecía frágil y potente al mismo tiempo. «¡Salva a Ana!», gritó Clara, pero su voz se ahogó entre el clamor de la multitud. La sangre de Ana manchaba el suelo en un aterrador tono carmesí. El terror creció entre los asistentes, que se agachaban y se cubrían, tratando de escapar del inminente peligro. Javier, sin saber qué hacer, quebró su inmovilidad. Corrió hacia Ana, su socia caía, y su mente luchaba entre el instinto y el pánico. El enmascarado avanzaba, manteniendo su mirada fija en Javier. «Has creado un monstruo con tus decisiones», dijo con voz de trueno. «Y en esta noche el monstruo se enfrentará a la verdad». «¿Qué verdad?». Javier apenas podía articular palabras. Su corazón latía con fuerza. Por un momento, el enfado brisaseaba su mente. Pero el enmascarado siguió sin respuesta, llevando su atención hacia Clara. «Tú, pequeña, ¿crees que puedes salvarlo? La verdad es que todos estamos atrapados en esta red». «Toma eso». Un temblor recorrió el suelo, como si una explosión hubiese sacudido los cimientos del gran salón. Las luces comenzaron a parpadear, la fachada del edificio se agrietó, y un estruendo resonó desde la calle. Clara miró hacia la ventana y vio un fulgor intenso que iluminaba el cielo nocturno. El caos se tornó aún más desbordante. Gritos de horror mezclados con murmullos de incertidumbre llenaban el ambiente.
De repente, la razón de aquella explosión se hizo visible. Una enorme figura robótica asomó por la calle. Era un gigante, imponente, con destellos azules y amarillos. Los asistentes quedaron boquiabiertos, y el enmascarado se detuvo en seco. «¿Qué está pasando?», preguntó Javier, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «Eso», dijo el enmascarado sin apartar la vista de la figura descomunal. «Es su legado, la consecuencia de tus ambiciones, Javier». De pronto, Clara comprendió algo. Un recordatorio surgió en su mente. Había oído historias de una compañía de tecnología que había trabajado con Javier. Un proyecto secreto que había terminado mal. Esto era la manera de recuperar lo que habían perdido. Cuantas más personas se unieran a su causa, más poder tenía esa máquina. Y Javier podría enfrentarse a su pasado. El grupo de hombres enmascarados comenzó a retroceder. Las miradas de todos se volvían hacia esa máquina imponente. Era como si cada asistente sintiera la posibilidad de un cambio. La gente dejó de pensar en el pastel envenenado, en las traiciones. ¿Acaso el gigante estaba allí para un propósito mayor? Javier miró a Clara, sorprendió. ¿Saben ellos la verdad sobre mí?, se preguntó en voz baja. Clara pudo ver el miedo en sus ojos. El final de su imperio se acercaba. Pero ella, manteniendo su decisión firme, asintió. «Tenemos que acabar con esto», le dijo. En el fondo de su ser, Javier sintió un destello de esperanza. Era el momento de redimirse. Sin embargo, en ese instante, la máquina lanzó un rayo de energía hacia el cielo, creando una explosión de luz que cegó a todos. La gente retrocedió, algunos incluso cayeron al suelo. Durante un segundo, el mundo se detuvo. Clara y Javier se aferraron el uno al otro, sintiendo la energía vibrante de ese instante. Cuando la luz se desvaneció, cada persona presente quedó muda, paralizada por la revelación. «Esto acaba de comenzar», murmuró Javier, mientras todos procesaban lo que había sucedido. Clara sabía que nada volvería a ser lo mismo. Quizás, en ese caos, se desvelarían secretos desgarradores, o quizás todo terminaría en una tragedia aún más profunda. Se miraron con temor y determinación, mientras el futuro se serpenteaba entre ellos como una sombra inquietante. Nadie podría predecir lo que vendría a continuación. Todo estaba en juego. Javier y Clara se miraron, paralizados por el caos y el miedo. La luz del gigante robótico iluminaba el gran salón, proyectando sombras alargadas sobre las caras angustiadas de los invitados. La atmósfera era densa, como si el aire mismo cargara con la verdad que había quedado al descubierto. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo lo que había pasado esa noche estaba a punto de desencadenar lo que menos esperaban. Una ráfaga de luz azulada y amarilla cruzó el salón, y un rugido atronador del gigante sacudió las paredes. La gente a su alrededor se arrodilló, el pánico se podía topar. Los murmullos aumentaban, algunos gritos de miedo surgían y desaparecían como olas en un mar tempestuoso. De repente, un estallido sacudió el salón. La máquina disparó un rayo de energía hacia el cielo, creando un espectáculo deslumbrante. Todos miraron con la boca abierta, paralizados por el asombro. Pero esa maravilla pronto se empañó cuando una figura se desprendió del caos. Una joven con un cabello oscuro brillando bajo las luces del gigante. «¡Sofía!», gritó Javier, su voz llena de horror y sorpresa. No podía ser. Esa era su hermana, que había desaparecido años atrás, un misterio que siempre había llevado en su corazón. «¿Por qué regresas ahora?». Su voz era potente, resonando en el salón. «Lo sabías, sabías lo que estaba pasando». El rostro de Javier palideció. No, no es posible, y su mente entró en un frenesí. Las imágenes de su infancia, su vida junto a Sofía, regresaron como un torrente. Había estado buscando respuestas, pero este encuentro lo dejó en shock. Clara, que estaba al lado de Javier, sintió que la situación se tornaba más dramática. ¿Qué lazos ocultos había entre ellos? ¿Qué secretos guardaba Javier sobre su familia? «¡Sofía, escapa!», gritó, notando un brillo oscuro en los ojos de la joven. No era la bienvenida que todos esperaban. «Soy parte de esto, Javier», Sofía dijo, y sus palabras cortaron el aire como cuchillos. «Tu ambición ha arrasado con tantas vidas, y ahora, el gigante ha llegado por una razón. Este es nuestro legado, y no podrás detenerlo». El salón estalló en murmullos. Clara se agachó, sintiendo que su corazón latía a 1000 por hora.
La revelación de la relación entre Javier y Sofía era un golpe devastador. ¿Cuántas decisiones del pasado ahora se transformaban en decisiones fatídicas? ¿Qué dices? Javier le pidió, su voz temblando. ¿Por qué estás del lado de quien quiere destruirme? Sofía dio un paso adelante, su mirada desafiante. No estoy aquí para destruirte, hermano. Estoy aquí para redimirte, pero debes aceptar lo que has hecho. La verdad ha despertado al gigante. La máquina está viva, alimentada por los errores del pasado, y si no hacemos algo, lo perderemos todo. Un grito desgarrador resonó de nuevo. Clara se dio cuenta de que los hombres enmascarados estaban retrocediendo, asustados ante la presencia de Sofía. ¿Qué quieres decir con destruirlo todo? Era claro que estaba en juego algo mucho más grande. El silencio se hizo presente mientras Sofía gesticulaba hacia la máquina. Y en un segundo, el salón estaba envuelto en una luz cegadora y vibrante. Los cuerpos temblaban, el aire se volvió espeso. Había algo dentro de ese gigante que palpitaba. Algo que conectaba con el pasado de Javier de maneras que todos ignoraban. Las palabras de Sofía fueron abrumadoras. Este es solo el comienzo. Desde esta noche, las consecuencias de tus decisiones te enfrentarán a la verdad, y el precio será más alto de lo que imaginas. Javier sintió cómo el peso del mundo le caía encima. La mirada de Clara era intensa, y el caos del salón empezaba a desvanecerse en el olvido, mientras los murmullos aumentaban alrededor. La gente estaba atrapada entre la curiosidad y el terror. ¿Qué hacemos?, preguntó Javier, con una voz quebrada. Cada palabra temía que el gigante despertara aún más. La respuesta de Sofía resonó como un eco. Debes elegir, hermano. Pero el tiempo se está acabando. Clara sintió que la tensión en el ambiente se había intensificado aún más. La verdad, la oscura verdad, estaba por revelarse. ¿Sería suficiente la conexión familiar para salvar a Javier? ¿O el gigante no solo despertaría, sino que liberaría secretos aún más devastadores? El futuro de todos dependía de qué decisiones tomarían en ese preciso momento. ¿Sería el amor lo que llevaría a Javier a enfrentar su pasado? ¿O el miedo lo arrastraría a la derrota? La incertidumbre pesaba en el aire, y en un vórtice de emociones crudas. La historia estaba muy lejos de haber terminado. Mientras la presión en el gran salón aumentaba, Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La mirada desafiada de Sofía se quedaba grabada en su mente. Debes aceptar lo que has hecho. Resonaba como un eco nervioso. Clara, a su lado, estaba paralizada por el impacto de lo estaba sucediendo. La conexión que Javier tenía con Sofía era un hilo desgarrador que retrocedía al pasado. Pero antes de que pudiera responder, un nuevo estallido sacudió el ambiente. La figura del gigante robótico comenzó a liberar destellos iridiscentes. La multitud se encogió y se arrinconó, temerosa del poder de lo desconocido. Sofía continuó, su voz elevada. No tenemos tiempo. Si no haces algo ahora, no solo perderás lo que amas. Se detuvo. Y el silencio en el aire era casi tangible, sino que podría ser el responsable de algo mucho más horrible. En un instante, la tensión se transformó en caos. El gigante lanzó un rayo de energía al aire, provocando un torrente de luces que deslumbró a todos. En esa explosión de colores, la imagen de un hombre apareció en la pantalla holográfica, enmarcando su rostro en la palidez. El murmullo se silenció abruptamente. Era el padre de Javier. ¿Qué hacía él allí? Papá, murmuró Javier, incredulidad desbordando cada sílaba. La gente a su alrededor comenzó a susurrar. Ese no es un simple espectro, gritó un hombre en la multitud. Es su legado. Sofía se movió más cerca de Javier, su mirada fija en la pantalla. El gigante no solo está aquí para recordarte tus errores. Está aquí para revelar la verdad oculta. La pantalla mostró imágenes de reuniones oscuras, acuerdos clandestinos. ¿Ves? Ellos han sido los verdaderos titanes detrás de tu éxito. Los que te han mantenido en esta niebla de lujo y ambición. Javier se sintió como si le dieran un golpe en el estómago. Sus decisiones, su vida, parecían ser un elaborado juego de marionetas. Las cartas estaban sobre la mesa, y su padre, a quien había admirado, era parte de esa sombría obra. «Pero, ¿por qué nunca me dijiste nada?», preguntó, tratando de encontrar sentido en el caos. «No quise arrastrarte a este mundo, pero la verdad nunca se olvida. Estás aquí porque ellos lo han deseado, porque ya es hora», respondió Sofía, manteniendo su mirada intensa. Fue entonces cuando el gigante,
como si hubiera entendido, descargó una ola de energía sonora, desintegrando la pantalla holográfica. Todo lo que se había mostrado se evaporó en la penumbra. Un grito desgarrador emergió del público. Clara, temblando de horror, se dio cuenta de que había más en juego aquí de lo que pensaba. Javier, esto va más allá de cualquier venganza. Inicial. Ellos están usando tu pasado para hacer lo que realmente desean. Debes actuar. La mirada de Javier se tornó sombría, alzó la vista, y de repente el rostro de Sofía cambió, revelando algo más que determinación. En sus ojos había una chispa de odio y venganza. Tú eres parte de esto, Javier. No eres solo un peón, eres la estrategia. Ellos te quieren a ti para este plan. ¿Qué quieres decir? Javier preguntó, retrocediendo. De repente, todo se tornó aún más confuso. Las cosas no solo eran sobre redención. Había una conspiración que envolvía a su hermana. El pasado formaba un laberinto intrincado. El espacio estaba cargado, y todos sentían que la respuesta estaba al borde de ser revelada. Sin embargo, lo que sucedió a continuación dejó a todos helados. La máquina lanzó un destello de luz, y en ese instante una nueva figura apareció entre la multitud. Era un hombre, un extraño, con un rostro que Javier reconoció con horror. «Eres tú», murmuró en shock, mientras la traición endurecía el aire. Era un antiguo socio de su padre, alguien que había desaparecido en el pasado, pero cuyas decisiones habían llevado a su familia a la ruina. «Hoy saldremos cuentas, Javier», dijo el hombre, una sonrisa helada en sus labios. La multitud contuvo la respiración. Las revelaciones acumulaban más preguntas de las que podrían responderse. ¿Qué significaban las conexiones familiares en esta tormenta temática? ¿Por qué todo parecía colisionar en un solo punto, allí en el gran salón? Todo lo que creían saber comenzó a desmoronarse, dejando solo incertidumbre y un oscuro presagio, cargado de desesperación. Mientras la realidad se distorsionaba, los ojos de Clara y Javier se encontraron una vez más, perdidos en el mar de secretos y verdades crudas. Una cosa era clara: había un legado oscuro que les esperaba, uno que los empujaría al borde de lo inimaginable. La pregunta que flotó en el aire fue: ¿estaban listos para enfrentar lo que de verdad significaba el destino? Mientras la presión en el gran salón aumentaba, Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La mirada desafiante de Sofía se quedaba grabada en su mente. «Debes aceptar lo que has hecho», resonaba como un eco nervioso. Clara, a su lado, estaba paralizada por el impacto de lo que estaba sucediendo. La conexión que Javier tenía con Sofía era un hilo desgarrador, que retrocedía al pasado. Pero antes de que pudiera responder, un nuevo estallido sacudió el ambiente. El gigante robótico comenzó a liberar destellos iridiscentes. La multitud se encogió y se arrinconó, temerosa del poder de lo desconocido. Sofía continuó, su voz elevada: «No tenemos tiempo. Si no haces algo ahora, no solo perderás lo que amas». Se detuvo, y el silencio en el aire era casi tangible, sino que podría ser el responsable de algo mucho más horrible. El corazón de Javier latía a 1000 por hora. De repente, el gigante lanzó un rayo de energía al aire, provocando un torrente de luces que deslumbró a todos. En esa explosión de colores, la imagen de un hombre apareció en la pantalla holográfica, enmarcando su rostro en la palidez. El murmullo se silenció abruptamente. Era el padre de Javier. ¿Qué hacía él allí? «Papá», murmuró Javier, incredulidad desbordando cada sílaba. La gente a su alrededor comenzó a susurrar. «Ese no es un simple espectro», gritó un hombre en la multitud. «Es su legado». Sofía se movió más cerca de Javier, su mirada fija en la pantalla. «El gigante no solo está aquí para recordarte tus errores. Está aquí para revelar la verdad oculta». La pantalla mostró imágenes de reuniones oscuras. Acuerdos clandestinos. ¿Ves? Ellos han sido los verdaderos titanes detrás de tu éxito, los que te han mantenido en esta niebla de lujo y ambición. Javier se sintió como si le dieran un golpe en el estómago. Sus decisiones, su vida, parecían ser un elaborado juego de marionetas. Las cartas estaban sobre la mesa, y su padre, a quien había admirado, era parte de esa sombría obra. «Pero, ¿por qué nunca me dijiste nada?», preguntó tratando de encontrar sentido en el caos. «No quise arrastrarte a este mundo, pero la verdad nunca se olvida. Estás aquí porque ellos lo han deseado, porque ya es hora».
respondió Sofía, manteniendo su mirada intensa. Fue entonces cuando el gigante, como si hubiera entendido, descargó una ola de energía sonora, desintegrando la pantalla holográfica. Todo lo que se había mostrado se evaporó en la penumbra. Un grito desgarrador emergió del público. Clara, temblando de horror, se dio cuenta de que había más en juego aquí de lo que pensaba. Javier, esto va más allá de cualquier venganza inicial. Ellos están usando tu pasado para hacer lo que realmente desean. Debes actuar. La mirada de Javier se tornó sombría, alzó la vista y de repente el rostro de Sofía cambió, revelando algo más que determinación. En sus ojos había una chispa de odio y venganza. Tú eres parte de esto, Javier. No eres solo un peón, eres la estrategia. Ellos te quieren a ti para este plan. ¿Qué quieres decir? Javier preguntó, retrocediendo. De repente todo se tornó aún más confuso. Las cosas no solo eran sobre redención. Había una conspiración que envolvía a su hermana. El pasado formaba un laberinto intrincado. El espacio estaba cargado, y todos sentían que la respuesta estaba al borde de ser revelada. Sin embargo, lo que sucedió a continuación dejó a todos helados. La máquina lanzó un destello de luz, y en ese instante una nueva figura apareció. Entre la multitud era un hombre, un extraño con un rostro que Javier reconoció con horror. «Eres tú», murmuró en shock mientras la traición endurecía el aire. Era un antiguo socio de su padre, alguien que había desaparecido en el pasado, pero cuyas decisiones habían llevado a su familia a la ruina. «Hoy saldremos cuentas, Javier», dijo el hombre, una sonrisa helada en sus labios. La multitud contuvo la respiración. Las revelaciones acumulaban más preguntas de las que podrían responderse. ¿Qué significaban las conexiones familiares en esta tormenta temática? ¿Por qué todo parecía colisionar en un solo punto, allí, en el gran salón? Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Por qué tú estás aquí? ¿Qué quieres de mí?» La voz de Javier tembló, una mezcla de miedo y furia. La multitud murmuraba, pero sus palabras eran solo un eco lejano, un susurro apagado por la tensión palpable del momento. Entonces, con un movimiento categórico, el hombre sacó algo del bolsillo de su chaqueta, un dispositivo brillante que emitía un pálido resplandor. Este aparatito es la clave para liberar a Sofía, y a todos los que han tenido que sufrir por tus decisiones equivocadas. Pero eso no es todo. También puede destruirlo todo. ¿Destruir? ¿A qué te refieres?, preguntó Clara. Dando un paso adelante, ella sentía que su corazón latía con fuerza, y las palabras parecían salir de su boca con una ansia desesperada. Puedo acabar con el gigante, pero eso significaría sacrificar a quien lo controla, dijo el hombre, desafiando a Javier. Es tu elección, o tu condena. Las palabras resonaron en el aire como un trueno. Todos los ojos estaban sobre Javier, y en su pecho sentía una presión inconmensurable. ¿Estás diciendo que debo sacrificar a Sofía? Esa es la verdad que nadie se atreve a ver, afirmó el hombre, su mirada débil pero firme. Tus decisiones han llevado a la creación de ese monstruo, y ahora debes enfrentarlo. Pero recuerda, en esta elección perderás algo más que solo a ella. Javier sintió un nudo en la garganta. Las luces del gigante parpadeaban intensamente, como si supieran que el destino de todos estaba en sus manos. Mientras la multitud se agachaba, el aire se volvió más pesado. Un frío recorrió el estadio, y la idea de traicionar a su propia hermana lo llenó de pavor. Pero era una trampa. ¿O una oportunidad? Sofía, con lágrimas en los ojos, dijo: «Hermano, por favor, no dejes que ellos controlen tu decisión. Hay otra manera». ¿Otra manera? La voz de Javier era un susurro, lleno de confusión y coraje. Si todo esto era un juego, podría utilizarlo en su favor. Mientras la tensión aumentaba, el tiempo parecía detenerse. Podía encontrar la valentía para cambiar todo, ¿o se estaba ahogando en su propia red de decisiones equivocadas? Justo cuando Javier estaba a punto de elegir, el gigante arremetió nuevamente, lanzando un rayo de energía que iluminó el cielo por completo. La luz era tan fuerte que incluso los más cercanos tuvieron que cerrar los ojos. Y en ese instante, el destino del gran salón se vio alterado para siempre. ¿Qué era lo correcto? ¿Y a qué precio? Mientras la inmensa luz del gigante robótico iluminaba el gran salón, Javier sintió que el tiempo se detuvo. La voz del hombre misterioso retumbaba en sus oídos. Es tu decisión, o tu condena.
El ambiente estaba cargado de tensión, y el corazón de Javier latía con fuerza, como si cada golpe fuera un recordatorio de la gravedad de la situación. Sofía lo miraba con intensidad, las lágrimas brillando en sus ojos. Clara, a su lado, sentía que su pecho se oprimía con miedo e incertidumbre. ¿Tenía que sacrificar a su hermana? Todo se desmoronaba a su alrededor. De pronto, un estruendo sacudió el salón. La puerta trasera se abrió de un golpe, y un grupo de hombres armados, enmascarados y con atuendos oscuros, irrumpió en la sala, sus ojos fríos y calculadores escudriñaban a todos en busca de algo o alguien. La multitud se estremeció, los murmullos de sorpresa se transformaron en gritos de terror. «¡Al suelo, ahora!», gritó uno de los enmascarados, levantando su arma. Las risas y la música se apagaron de golpe, reemplazadas por el pánico. La gente se lanzó al suelo, algunos escondiéndose bajo las mesas, mientras otros se abalanzaban hacia las salidas. Javier, paralizado por la conmoción, miró a Sofía. «¿Quiénes son? ¿Qué quieren?». La desesperación llenaba su voz. «No lo sé», ella respondió, una mezcla de horror y determinación. «Pero ahora tenemos que hacer esto juntos». El grupo de hombres avanzó, tomando el control de la situación. Uno de ellos se acercó al hombre que había estado hablando con Javier, cruzando las miradas por un instante. «Tú sabías que esto iba a pasar, ¿verdad?», aclaró, su voz oscura. «Es hora de enfrentar las consecuencias». El enmascarado le lanzó a Javier una mirada helada. «Esto no se trata de un juego, joven. Estás en medio de algo mucho más grande. La verdad que hay detrás de ti está a punto de convertirse en el caos total». El gigante robótico, como si respondiera a la tensión creciente, descargó una nueva ola de energía en el aire. Las luces titilantes comenzaron a parpadear, y Clara, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, apenas podía concentrarse. «Javier, tienes que actuar ahora». Justo cuando Javier se preparaba para hacer una elección, el misterioso hombre que había aparecido anteriormente dio un paso adelante, quitándose la máscara. Su rostro, aunque conocido, era un golpe duro en: «Soy yo, Javier, tu hermano». La revelación dejó a todos boquiabiertos. «¿Qué? ¿No puede ser?». La incredulidad revoloteaba en el aire. Nunca había escuchado de un hermano. Sus padres jamás le habían mencionado nada. «Tu padre decidió ocultarlo todo», continuó el hombre. «Fue parte de un pacto oscuro, pero ahora todos tenemos que pagar por nuestras decisiones». La emoción temblaba en su voz. El gigante comenzó a mostrar imágenes holográficas de sus viejos días familiares, risas, cumpleaños, todo construyendo lo que parecía una mentira inquebrantable. «La verdad está conectada a ti, Javier», dijo su hermano. «Tú fuiste elegido para tomar el lugar de papá, pero te dejé en la oscuridad para protegerte. Debes decidir si enfrentar esta realidad o si la historia se repetirá». El estruendo del gigante resonó de nuevo, ahora más cerca. La sangre de Javier corría fría. En medio del caos, todo lo que conocía se desvanecía, y la verdad cruda del legado que llevaba dentro resurgía, correteando como una sombra. Un sudor frío recorría su frente. Javier sintió que su mundo se sacudía. La conexión con Sofía, la revelación del hermano que desconocía, todo empezaba a enredarse en un juego de supervivencia. «Tengo que enfrentar esto». ¿Pero cómo? El enmascarado que había tratado de intimidarle se movió más cerca, la tensión marcando cada paso. «La máquina es tu legado, Javier. Solo tú puedes decidir». Sus palabras se ahogaron en la luz repentina que el gigante lanzó nuevamente, creando un ambiente de caos vibrante. Clara, aturdida, chiaró: «Javier, elige. Tu vida y las de los demás dependen de tu decisión. ¿Qué será? ¿El sacrificio o la lucha?». Y en ese desgarrador momento de elección, cuando la verdad se balanceaba en la cuerda floja entre la familia y el deber, Javier se dio cuenta de que todas las cartas estaban sobre la mesa. Pero, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar? Sin respuestas definitivas, la oscuridad de su legado parecía apoderarse del presente, dejando sin aire el gran salón, mientras una nueva verdad entraba en juego. Javier sintió que el alma se le encogía. La verdad se le abalanzaba como un tsunami. «¿Eres mi hermano?». La pregunta salió tartamudeando, casi inaudible entre el caos. Todos los presentes estaban paralizados. El gigante lanzando destellos, los hombres enmascarados vigilando, el aire tenso y lleno de miedo. «Sí, y tú eres el inicio de todo esto», respondió su hermano, con una mezcla de rencor y desesperación. «Papá nos alejó de la verdad.
Es hora de que lo enfrentes. No puedo. ¿Por qué no me dijiste nada antes? La voz de Javier temblaba. La rabia lo consumía. Quería gritar, pero el pánico se lo impedía. Mientras tanto, Clara observaba la escena. Un nudo se le formó en la garganta. Todo se había vuelto confuso. La desconfianza flotaba en el aire. Javier, solo di que no a esta locura, le instó, desesperada. Esto no puede ser real. Pero en ese instante, algo cambió. Un estallido de luz proveniente del gigante iluminó el salón, creando sombras danzantes en las paredes. Los asistentes, con la mirada fija, contenían la respiración. El aire pulsaba, cargado de ansiedad. Javier sintió que el tiempo se detenía. Muéstrame la verdad, Sofía, gritó ahora volviéndose hacia ella. ¿Por qué traes todo esto de vuelta? Sofía pareció titubear, como si en su mente lucharan decisiones y recuerdos enterrados. Porque Javier, la verdad no se puede ocultar, y hoy todos debemos pagar el precio. Justo cuando el silencio se hacía insoportable, el hombre enmascarado trató de acercarse más. Pero su hermano lo detuvo. Espera. Ellos están manipulando este escenario. No podemos seguir como si nada. Incluso en su confusión, Javier sintió que la conexión con Clara lo fortalecía. No tienes que hacer esto por mí. No quiero ser parte de tu juego, le dijo, mirando a su hermano. Antes de que pudiera reflexionar más, un estruendo interrumpió la atmósfera tensa. La puerta del salón voló abierta, y un grupo de personas, diferente de los hombres enmascarados, irrumpió con prisa, portando pancartas que decían «Alto a la corrupción». Era una multitud de manifestantes. Javier se sintió abrumado. Todo estaba a punto de cambiar. «Esto no puede estar pasando», murmuró, observando cómo los manifestantes se dirigían hacia el gigante, ignorando el caos que reinaba. «Estamos aquí para reclamar justicia, no más secretos y mentiras», gritó una mujer al frente, su voz resonando entre los gritos. La multitud aplaudió, y la energía comenzó a desplazarse en el salón. Los hombres enmascarados se giraron, ansiosos. «No, no pueden estar aquí», uno de ellos gritó, pero su voz se perdió entre el alboroto. Las luces del gigante comenzaron a parpadear, como si entendieran la inminente revolución. Javier enfrentó a su hermano, un torrente de emociones. «¿Qué hiciste, Sofía?» Esto se está volviendo una locura. La mirada de ella se oscureció, pero antes de que pudiera contestar, una explosión de energía estalló en el salón. El gigante, en un intento desesperado por proteger su legado, liberó un inmenso rayo que iluminó todo el salón. La pantalla holográfica volvió a encenderse, proyectando imágenes del pasado oscuro de la familia de Javier. Eran secretos, traiciones, todo lo que había estado tratando de olvidar. «No, no, esto es una locura», Clara gritó, retirándose un paso. Sentía que la historia se le iba de las manos. Las conexiones se desgastaban, y la realidad parecía fracturarse. Finalmente, el impacto de la energía golpeó. La multitud fue empujada hacia atrás, mientras que el gigante temblaba y crujía. Los recuerdos y verdades ocultas surgieron a la superficie, y el suelo se resquebrajó. Javier sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. En medio del caos, Clara se acercó a él, sin dejar de lado la presión. «¿Qué vamos a hacer ahora?», murmuró, sus ojos reflejando miedo y determinación. Javier la miró, temblando. Todo lo que pensaba saber sobre su vida, su familia, sus elecciones, todo se desmoronaba frente a él. «No lo sé, pero debemos unirnos», respondió, sintiendo una chispa de esperanza entre la desesperación. «No podemos dejar que el pasado nos defina». Pero justo cuando el caos se desataba, un último giro impactante ocurrió. De la nada, una voz resonó a través del salón. Una voz familiar. «He vuelto para terminar lo que empecé». La figura de su padre apareció, con la mirada fría y una sonrisa, llena de secretos, como si el universo hubiera conspirado para retomar el control, todos encerrados en un juego que apenas comenzaba. El diálogo que se desarrollaría ahora cambiaría todo nuevamente, pero las dudas se hacían más profundas. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Javier al girarse, sintiendo que su mundo caía a pedazos una vez más. Y en ese instante, el gran salón se convirtió en un escenario. Y todos sus destinos estaban a punto de unirse en una confrontación que revelaría no solo secretos, sino verdades devastadoras que transformarían su realidad para siempre. Javier sintió que el alma se le encogía.
La verdad se le abalanzaba como un tsunami. ¿Eres mi hermano? La pregunta salió tartamudeando, casi inaudible entre el caos. Todos los presentes estaban paralizados, el gigante lanzando destellos, los hombres enmascarados, vigilando, el aire tenso y lleno de miedo. Sí, y tú es el inicio de todo esto, respondió su hermano, con una mezcla de rencor y desesperación. Papá nos alejó de la verdad. Es hora de que lo enfrentes. No puedo. ¿Por qué no me dijiste nada antes? La voz de Javier temblaba. La rabia lo consumía. Quería gritar, pero el pánico se lo impedía. Mientras tanto, Clara observaba la escena. Un nudo se le formó en la garganta. Todo se había vuelto confuso. La desconfianza flotaba en el aire. Javier, solo di que no a esta locura, le instó, desesperada. Esto no puede ser real. Pero en ese instante, algo cambió. Un estallido de luz proveniente del gigante iluminó el salón, creando sombras danzantes en las paredes. Los asistentes, con la mirada fija, contenían la respiración. El aire pulsaba, cargado de ansiedad. Javier sintió que el tiempo se detenía. «Muéstrame la verdad, Sofía», gritó, ahora volviéndose hacia ella. «¿Por qué traes todo esto de vuelta?» Sofía pareció titubear, como si en su mente lucharan decisiones y recuerdos enterrados. «Porque Javier, la verdad no se puede ocultar, y hoy todos debemos pagar el precio». Justo cuando el silencio se hacía insoportable, el hombre enmascarado trató de acercarse más, pero su hermano lo detuvo. «Espera, ellos están manipulando este escenario, no podemos seguir como si nada». Incluso en su confusión, Javier sintió que la conexión con Clara lo fortalecía. «No tienes que hacer esto por mí, no quiero ser parte de tu juego», le dijo, mirando a su hermano, antes de que pudiera reflexionar más. Un estruendo interrumpió la atmósfera tensa. La puerta del salón voló abierta, y un grupo de personas, diferente de los hombres enmascarados, irrumpió con prisa, portando pancartas que decían, «Alto a la corrupción». Era una multitud de manifestantes. Javier se sintió abrumado. Todo estaba a punto de cambiar. «Esto no puede estar pasando», murmuró, observando cómo los manifestantes se dirigían hacia el gigante, ignorando el caos que reinaba. «Estamos aquí para reclamar justicia. No más secretos y mentiras», gritó una mujer al frente, su voz resonando entre los gritos. La multitud aplaudió, y la energía comenzó a desplazarse en el salón. Los hombres enmascarados se giraron, ansiosos. «No, no pueden estar aquí», uno de ellos gritó, pero su voz se perdió entre el alboroto. Las luces del gigante comenzaron a parpadear. Como si entendieran la inminente revolución, Javier enfrentó a su hermano un torrente de emociones. «¿Qué hiciste, Sofía?» «Esto se está volviendo una locura». La mirada de ella se oscureció, pero antes de que pudiera contestar, una explosión de energía estalló en el salón. El gigante, en un intento desesperado por proteger su legado, liberó un inmenso rayo que iluminó todo el salón. La pantalla holográfica volvió a encenderse, proyectando imágenes del pasado oscuro de la familia de Javier. Eran secretos, traiciones, todo lo que había estado tratando de olvidar. «No, no, esto es una locura», Clara gritó, retirándose un paso. Sentía que la historia se le iba de las manos. Las conexiones se desgastaban y la realidad parecía fracturarse. Finalmente el impacto de la energía golpeó. La multitud fue empujada hacia atrás, mientras que el gigante temblaba y crujía. Los recuerdos y verdades ocultas surgieron a la superficie, y el suelo se resquebrajó. Javier sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. En medio del caos, Clara se acercó a él, sin dejar de lado la presión. «¿Qué vamos a hacer ahora?», murmuró, sus ojos reflejando miedo y determinación. Javier la miró, temblando. Todo lo que pensaba saber sobre su vida, su familia, sus elecciones, todo se desmoronaba frente a él. «No lo sé, pero debemos unirnos», respondió, sintiendo una chispa de esperanza entre la desesperación. «No podemos dejar que el pasado nos defina». Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un ruido atronador resonó detrás de ellos. Un destello de luz intensamente brillante envolvió el salón. Cuando la luz se desvaneció, todos quedaron boquiabiertos. La figura del padre de Javier estaba allí, pero no solo él. A su lado estaba la madre de Javier, a quien creía muerta. «Mamá», la voz de Javier se quebró. Las lágrimas comenzaron a brotar.
Javier, lo siento, dijo ella, su voz suave pero temblorosa. No era lo que pensaste. Hay verdades que deben ser reveladas, y sacrificios que deben hacerse. El horror se apoderó de Javier. ¿Entonces todo esto fue un plan? ¿Cómo pudiste hacerlo, mamá? Ambos, sus padres, habían regresado en el momento más intenso de su vida. Un nuevo giro se cernía sobre la realidad de Javier. La multitud contenía la respiración, mientras la tensión llenaba el aire. Te lo explicaremos todo, dijo su padre. Es hora de que enfrentes lo que realmente somos. Javier sintió como su mundo se volvía inestable una vez más. Su familia, su historia, sus lealtades, todo estaba a punto de ser desenterrado. Antes de que pudiera procesarlo, el gigante robótico empezó a retroceder, aún titubear, como si la revelación estuviera alterando su propia razón de ser. La respira de todos era entrecortada. ¿Era posible que todo esto hubiera sido una elaborada trampa familiar? ¿Por qué tenían sus padres ese secreto? Cuando la realidad comenzó a tomar forma, el silencio se tornó ensordecedor. Nadie sabía qué esperar. «Es tu elección, Javier», murmuró su madre. Las palabras flotaron en el aire, llenas de posibilidades y miedos. Mientras el caos giraba alrededor, Javier sabía que nada volvería a ser igual. ¿Podría confiar en ellos de nuevo? ¿O el verdadero monstruo era la misma familia que había amado? La incertidumbre lo devoraba. Javier miró a sus padres con el corazón en un puño. El caos que había llenado el gran salón parecía desvanecerse como niebla al amanecer. ¿Por qué volviste? ¿No nos dejaste en la oscuridad? Su voz era un hilo cargado de dolor y confusión. Por ti, Javier, siempre por ti, replicó su madre, con los ojos llenos de lágrimas. Quisimos protegerte de nuestra vida, de las decisiones que tomamos, pero ahora la verdad es más poderosa que nuestros secretos. La energía del gigante robótico pulsaba alrededor de ellos, mientras el pasado lanzaba retazos de dolor e incomprensión al aire. «No puedo seguir así», gritó Javier, presionado por la urgencia del momento. «Es demasiado. Destrozaron nuestra familia, y ahora todo este caos es culpa mía». «No, no todo», intervino Sofía, su voz firme entre la tormenta de emociones. «Necesitamos unirnos. Solo así podremos detener el gigante. No puede seguir alimentándose de nuestros miedos». El salón temblaba, y las luces del gigante vibraban como un eco de su angustia. Esa máquina no era solo tecnología, era un monstruo alimentado por las decisiones equivocadas de su familia. «¿Qué debemos hacer entonces?», preguntó Clara, recogiendo el valor para hacerse oír. «Esto no se trata solo de vosotros, este es nuestro futuro también». Javier sintió cómo la desesperación comenzaba a dirigir su miedo hacia la acción. «Sí, hay opciones», murmuró. «Si aún podemos controlar esa máquina, quizás podamos usar la energía que ha acumulado para desactivar su impacto. Debemos asumir las consecuencias de nuestros actos, juntos». Los rostros de los presentes se entrelazaban en una mezcla de expectación y temores. La presencia de los padres de Javier, una vez llena de calidez, ahora estaba impregnada de una historia sombría que buscaba su cierre. «El tiempo se acaba», dijo el padre, su mirada oscura. «Tiene que ser ahora». La multitud pareció aplacarse por un instante en un silencio amargo. Javier sintió el apoyo de la mano de Clara, entrelazándose con la suya. «Nosotros podemos hacer esto», le susurró, llenándolo de una chispa de coraje. «Tu familia, nuestras decisiones, son parte de la misma historia, pero podemos cambiar el final». Con determinación, Javier avanzó hacia el centro del salón. Una luz resplandeciente iluminó su figura. «No hay más secretos. Hoy, todos deben conocer la verdad». Las imágenes del pasado comenzaron a proyectarse nuevamente en el gigante. Su voz resonó. «Necesitamos unir nuestras fuerzas. Olvidaremos lo que hemos sido y nos convertiremos en lo que debemos ser». Un grito de solidaridad surgió entre los manifestantes. Los murmullos se transformaron en un clamor. La multitud sintió la fuerza de su voz, como si se encendiera un fuego en sus corazones. «Por la justicia, por la redención», resonaba en el aire. La máquina, alimentada por su energía colectiva, empezó a vibrar con más intensidad. Las luces cegadoras se transformaron en un espectáculo de esperanza, chisporroteando como estrellas, y el resplandor iluminó a Javier, Sofía y Clara sorprendidos pero decididos. «Ahora», exigió Javier, y ante su llamada, un rayo de energía esplendoroso fluyó a través del gigante, envolviendo a todos en un manto de protección.
Las sombras retrocedieron y un fulgor de luz resonó por todo el gran salón. Los hombres enmascarados, desprovistos de su poder, cayeron al suelo, incapaces de resistir el cambio. Cuando la luz se desvaneció, el salón estaba silencioso. Los rostros de asombro todos se volvieron hacia Javier. La máquina, ahora inmóvil, se desvaneció. «Es un nuevo comienzo», murmuró su madre, mientras las lágrimas caían de sus ojos. «Esta vez podemos construir algo mejor». Con el caos finalmente pacificado, los lazos se habían fortalecido. Javier abrazó fuertemente a Sofía y Clara, sintiendo en sus corazones una nueva esperanza. Lo que hicimos hoy se convertiría en parte del legado, uno que nunca olvidaremos. Afuera, el sol comenzaba a asomar su luz sobre la ciudad oscurecida. Los rumores de un nuevo futuro empezaron a gestarse entre la multitud. Para Javier, esta era la renuncia de su familia al miedo y el primer paso hacia la redención. «Este es el momento», exclamó Clara. «Debemos recordar esto siempre y hacer que otros lo escuchen». Y así, el gran salón se llenó de un nuevo espíritu. Las voces florecieron, resonando hacia el futuro. Pero antes de que se disolvieran las emociones, llega el momento crucial. Tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Destruye el botón de like ahora y alimenta al algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Es esencial que compartas este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. El apoyo de los verdaderos fans marca la diferencia. No esperes ni un segundo más para compartir.